Hola familia de Habla Latino, nuevamente Enrique saludándolos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Hoy tengo una invitada especial, estoy muy feliz de tenerla acá como invitada, pues la conozco desde hace mucho tiempo, fue una de las personas, de las primeras personas realmente que conocí cuando me mudé a Poznan. Tenemos en común algo muy especial, que aparte del español, que ella tiene un amor muy particular por el español, pues también somos profesores de español. Ella es empresaria, profesora de español y creadora de contenido para el aprendizaje de español, con varios manuales publicados y varios libros. Me está comentando ahora sobre su proceso creativo y pues me da mucha curiosidad conocer sobre esto. Ella es Doni. Hola Doni, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por Hola, aceptar la invitación. hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y sí, realmente estoy muy bien y muy agradecida por compartir este espacio contigo. Perfecto, gracias a ti por tomarte el tiempo y de poder hablar con nosotros un poquito. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, según me comentabas, Sí, pues es verdad. estás en un proceso ahora de creación, pues tú, según recuerdo y según he visto también en tu página web, para los que quieren pues conocer un poco sobre ella, es españoleandocondoni.com. Acá pueden ustedes ver un poco más Gracias. sobre ella, ver todos sus materiales, todo lo que, pues nosotros de hecho en la academia que yo dirijo también hemos utilizado de tus materiales para conocer un poco sobre lo que tú haces, que ya vamos a llegar a esto. Antes que nada, mi querida Doni, cuéntame un poquito, ¿tú eres polaca? ¿De qué parte de Polonia? Bueno, soy, sí, polaca de pura cepa, porque algunos no lo creen. Sí, ya me han dicho muchas cosas, o sea, aparte de latina, quizás no por lo visual, pero por cómo hablo, me han dicho que soy japonesa, italiana, todo menos polaca, pero yo soy, sí, polaca de pura cepa del este de Polonia. ¿Ok? Ujú, Es la región que tiene frontera con Bielorrusia, cerca de Puszcza Białowieska, que es la selva polaca, okey. donde tenemos sí, mucho verde, bosques, árboles, bisontes, que es el animal, digamos, icónico de mi región. Ujú. Entonces, sí, el este de Polonia. Perfecto, muy bien. Y, a ver, porque a mí me pasaba algo un poquito, no sé, para las personas que están escuchando el podcast, si les ha pasado, para los latinos especialmente, cuando yo vine a Polonia hace 8, 7 años, para estas fechas, me acuerdo que, pues, no había mucha gente como de mi color, de mi aspecto físico, y la gente, pues, no me miraba, era como una atracción, más o menos, ¿no? Pero entendí en algún momento que el español no era muy popular, a lo mejor gente de nuestra región acá en Polonia no se miraba tanto. ¿Cómo empiezas tú con el español? Porque sé que te encanta el español. ¿Cómo llegaste tú a ese encuentro y de hacer de esto una carrera, no? Bueno, para empezar, mi región, sí, es verdad. La región donde viven mis padres actualmente, digamos que está sacada de onda, o sea, es como otro mundo, ¿sí? Ujú, O sea, ahí no hay, incluso ahora, actualmente, no hay escuelas de español, por lo menos no en mi ciudad, no hay como muchas lenguas extranjeras, naturalmente puedes aprender ruso, bielorruso, inglés y alemán, eso desde siempre, pero así para aprender español o tener contacto con español no es fácil. Por lo menos cuando yo era niña, imposible. Puedo decir que imposible. Sé que ahora en la ciudad más grande de la región de Podlasia, que es Białystok, sé que hay escuelas donde enseñan español y creo que hay un instituto, pero en mis tiempos imposible. Bueno, mi aventura empezó de una manera muy interesante, yo creo. Sí, por telenovelas, simplemente por telenovelas, por todas esas cosas culebrones. O sea, mi tía veía apasionada la tele, o sea, donde ponían todas esas cosas, o sea, todas esas cosas, ay, desgraciado, ay, me engañaste, todo eso, yo lo escuchaba sin querer, la verdad, a veces, porque pues yo iba a la casa de mi tía, porque ella
claro, tenía 2 hijas, bueno, tiene 2 hijas, entonces mis primas, ¿no? Entonces estábamos jugando con mis primas y pues así empezó todo. Empecé a escuchar esas telenovelas. La curiosidad es que, bueno, en Polonia tenemos algo que se llama lector. El lector es como la segunda voz que se pone encima de la voz original. Es una cosa que me permitió conocer las primeras palabras en español sin querer, Ujú, porque tenemos la capacidad, por lo menos algunos polacos, de oír esa voz de fondo. Entonces yo oí algo en español de fondo, por ujú. ejemplo, ¿no? Especialmente en español mexicano, yo no lo sabía. Por ejemplo, decían chamarra y después el lector decía kurtka. Y yo Ok. así como relacionaba, chaqueta, chamarra, kurtka, ok. Yo relacionaba ciertas cosas sin querer, ya por el simple hecho de ver esas telenovelas. Y así empezó mi aventura, o sea, empezó sin querer, la verdad, escuchando esas telenovelas de fondo. Bueno, es interesante porque honestamente yo no puedo imaginarme, yo también crecí con este tipo de telenovelas y todo, sin embargo, pues para mí era natural el idioma, ¿no? Sí, Mm, al final yo entendía todo, en mi casa particularmente no se veía tanto las telenovelas, pero una cuestión que a mí me llama la atención es lo que tú dices sobre cómo es de que tú siendo pequeña, o sea, siendo una niña, tenías esta capacidad de empezar a relacionar palabras y ya si nos ponemos un poco más técnicos como profesores de idiomas, pues creo que sería la forma más natural de aprender un idioma, ¿no? Como contexto, escuchando, repitiendo, relacionando, que a veces cuando somos adultos, pues nos falta un poco más de tiempo en general, ¿no? sí, Yo sí, tengo sí, sí. otra pregunta para ti. ¿En qué momento tú decides dedicarte al español? Ya nos cuentas que pues, empezaste con el español por las telenovelas, empezaste a conocer más bien el español de México. ¿Y en qué momento tú decides, bueno, es el español lo que me gusta y es a lo que me quiero dedicar? Bueno, creo que cuando acaba la telenovela Rebelde, cuando finaliza esa telenovela, yo de adolescente, no sé, 12, 13 años más o menos, siento un vacío en mi corazón, digo, wow, o sea, esa telenovela la vi, por supuesto, traducida a polaco y dije, wow, esa música de RBD, de esa banda, me llama mucho, de RBD de México. Entonces dije, yo quiero entender esas canciones, pero sin Google, sin traductores, sin, no sé, programas, sin nada. O sea, yo quiero entender literalmente qué es lo que dicen, qué es lo que transmiten, cuál es el mensaje, qué significan esas cosas. Y dije, aquí y ahora empiezo a aprender en serio. Y pues me puse manos a la obra, empecé a buscar información en internet. Bueno, a los 13 años yo ya tenía mi primer ordenador, computadora gigante, de esas gigantes, sí, Decía mucho ruido, yo, ¿no? sí, muchísimo ruido, yo las llamo como pantalla con el culito, porque ahí tenían como detrás una cosita gigante, bueno, pero ya tenía internet, quizás no tan bueno como ahora, pero sí servía para googlear, buscar y todo eso, y buscaba las informaciones que podía sacar. Fue la verdad, una escasez de cosas, literalmente, o sea, yo buscaba lo que podía, o sea, Ujú. yo no me rendía, si en la primera página no aparecía, yo seguía buscando y buscando, ahora con un clic la gente tiene todo y no lo aprovecha, yo siempre lo digo, no lo aprovechan, y yo buscaba y dije que quiero aprender en serio, y ahí empezó todo, o sea, empezó que eh, simplemente me puse manos a la obra y empecé a crear cositas, empecé a tomar nota de muchas cosas, preparar mis cuadernos, ejercicios. Y cuando por fin tuve mi primera clase de español, cuando mi mamá me inscribió, pues yo la tuve por simplemente internet, sí, también descubrí eso, que es posible aprender, ¿no? Vía Skype en aquel momento. Para mí fue como, wow, yo uso Skype para comunicarme, hablar con mi tío que vive en Bélgica y nada más, o sea, yo no me imaginaba que pudiera aprender, ¿no? Vía Skype.
Y pues cuando empezamos las clases me di cuenta que lo que yo sé es español de México. Ok. Porque la profesora me dijo, porque, bueno, la profesora que me enseñaba español de España me dijo, uy, esa palabra no, esa no entiendo. Ay, esa sí. Porque ella me preguntaba, ¿cómo se llama algo, por ejemplo, que usas para abrigarte, para no pasar frío? Pues una chamarra, le digo, porque en esas telenovelas yo escuchaba esa palabra con frecuencia y ellos tenían como chamarras, se ponían chamarras, pues yo lo relacioné, ¿vale? Pues eso es una chamarra, porque ella se lo pone y le dice chamarra, pues es chamarra. Y le decía eso a la profesora, usaba palabras y ella, uy, no sé qué palabra es. Ella no me entendía, a veces lo verificaba y me dijo, eso lo que tú usas es México, veo en internet que es México. Mira, tú tienes el mapa de Latinoamérica. Y yo así, wow, el mapa de Latinoamérica. No me acuerdo. Y cuando lo descubrí, o sea, cuando descubrí la variedad, me llamó tanto la atención que empecé a escuchar de todo. O sea, empecé a buscar, investigar, empecé a descubrir. A los 14 años creo que descubrí una página con diferentes emisoras de radio de diferentes países y tú pues solo haces clic en la banderita y ahí escuchas radio de Guatemala, de Colombia, de Puerto Rico y fue para mí un viaje placentero, o sea, estaba como disfrutando, ¿sabes? Escuchando y disfrutando y ahí empieza todo, es el Perfecto. inicio. Genial, me parece muy interesante. En general tienes razón, evidentemente por la cercanía, por también la relación que existe dentro de la Unión Europea, aquí en Polonia, pues básicamente, y también principalmente porque los polacos, mejor dicho, suelen viajar mucho a España, especialmente para ahora, la época de frío, se valora mucho el español de España, ¿no? Hay Sí, bastante, he visto algunos anuncios solicitando de estudiantes, ¿no? Como, bueno, busco un profesor, pero con acento español, de Madrid o de sí. Mallorca o de Barcelona, lo que sea. ¿Cómo empiezas? Porque eso es una de las cuestiones, para ir adentrando un poquito dentro de lo que tú haces ya tenemos un poco del background de por qué empezaste. Para pues los que nos están escuchando, Donny se especializa o los libros que ha publicado básicamente están relacionados con el español de Latinoamérica. Especialmente, pues hablábamos un poco de su último libro, el Españoleando con Donny. No, Español, por favor, número 2 es, Sí, ¿no? sí, 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 Un libro exactamente. bastante Español, grande, español, por favor, dos. Sí. lo pueden ver, está para B1, C2, que es bastante grande. Es un libro con vocabulario, incluso con 2 secciones, según me comentabas, y una de ellas es la colombiana, que es bastante grande, ¿no? Sí, bueno, de slang latino hay como cinco. Hay cinco. Hay slang argentino, slang colombiano, mexicano, slang de República Dominicana y slang de Puerto Rico. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es el proceso? Ya que te tenemos acá, ¿cómo es el proceso creativo para escribir un libro? Bueno, para empezar, yo creo que son muchas cuestiones antes de que empieces a poner la primera palabra en una hoja. O sea, son muchísimas cuestiones porque tienes que pensar qué es lo que quieres. O sea, si quieres vender este libro, tienes que tener el público para que te compren. Entonces, lo primero lo que tienes que hacer es atraer al público, tener una comunidad fuerte de las personas. Entonces yo empecé a crear mi cuenta en Instagram hace mucho, mucho tiempo, pero a mí siempre me llamaba lo prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Todos enseñan español de España, yo no voy a enseñar español de España. Todos enseñan español básico y hablan de las cosas como hola, ¿qué tal? Buenas y cosas así. Pues yo no quiero hacerlo. Entonces, uno de mis primeros posts se llamaba, creo, 10 formas para decir que quiero cagar. Exacto, cómo decirlo, cómo expresarlo de forma y bonita y menos bonita y tal. Entonces yo empecé a crear contenido con expresiones sin tabú, con palabras de día a día. Por ejemplo, ¿qué pasa si te despiertas y en tus ojos tienes una selección, ¿cómo se llama? Se llama lagaña o legaña, ¿no?
Y empecé a crear frases como, quítate la legaña, o sea, se ha roto algo, se ha trancado algo, o sea, cosas de la vida cotidiana. Y así, pues me gané mucho público, muchas personas interesadas y a la vez personas que tenían curiosidad. ¿Qué va a presentar ahora? Y pues así nace todo, o sea, tengo público y volviendo a mi infancia o adolescencia, pues ahí cuando empecé a aprender español, empecé a crear un manual o un diccionario temático a mano. Me Ujú, compré un cuaderno a formato A4 y literalmente en cada categoría estaba poniendo la máxima de palabras. Por ejemplo, utensilios de cocina. Yo caminaba con ese cuaderno por la cocina de mis padres, de nuestra casa, y así, oh, una olla. ¿Cómo se llama esta olla? Y apuntaba en polaco primero, después verificaba. Y así creé como un diccionario a mano temático con más de 5.000 palabras, yo creo. No, no me acuerdo, pero fue enorme, enorme. Y la verdad, la cosa curiosa es que después de como un año, tuve la oportunidad de estrenar ese mini diccionario y tuve la oportunidad de regalarse una copia a unos amigos de mis padres y ellos en aquel entonces, 55 años más o menos, ujú. nos comunicaron que ya compraron los billetes a Ecuador y quieren viajar. Polacos de pura cepa, no hablan español nada de nada, ya tienen los billetes y en un mes se van a Ecuador. Y si les puedo enseñar lo básico, porque yo en aquel entonces con mi nivel B1 Plus o no sé, más o menos, Ujú. y me pidieron, o sea, si pueden tener algunas clases o algo conmigo. Entonces empezamos, les presenté lo básico, pero después se me ocurrió, ¿y si les copias este cuaderno, si les fotocopias este cuaderno? Y así hice. O sea, lo fotocopié entero, ellos se lo llevaron a Ecuador y es una historia hermosa porque sí, o sea, Janek, el padre, él usaba todo el tiempo ese cuaderno. Me comunicaba que, oh, ¿sabes qué? Ayer cuando estaba en la cocina con los ecuatorianos, nuestros amigos, porque vivimos en su casa, abrí la sección de cocina y yo sabía que iba a encontrar la palabra que necesito porque tú tenías ahí todo tipo de espátulas, todo tipo de cucharas, todo tipo de cosas, ¿no? Y así nació una idea para crear mi libro, o sea, para tener como vocabulario bastante extremo, no, no, no sé cómo llamarlo, pero como casi todo que se puede tener en una categoría. Por ejemplo, en la parte uno tenemos una sección que se llama agradecimiento Ujú. y ahí quise incluir todas las palabras. Algunos estudiantes piensan que solo puedes decir gracias y muchas gracias y ahí acaba la cosa. No, yo quise incluir casi todo si es posible. Y así nace la idea de escribir un libro. ¿Y cómo es escribir un libro, así como procesos y cosas? Pues tienes que tener mucha motivación, tienes que cada día, más o menos, o cada 2 días, centrarte en las ideas, en las cosas, abrir Word u otro programa para escribir y tienes que simplemente dejar que fluya, o sea, dejar que tu inspiración se transmita, ¿no? Ahí a las hojas en Word. Sí, es una cosa. Por otro lado, depende qué libro crees, pero si es tan largo como el mío, hay que tener muchísima paciencia y hay que decirse a sí mismo como tranquila, con calma, el proceso es largo, te llevará meses o años, Ujú. tienes que siempre ver lo positivo, porque lo que tenemos muchos de nosotros es que queremos el resultado ya. Ya en este momento. Y para mí también fue muy difícil porque, por ejemplo, al acabar la primera unidad, mi libro, la primera parte tiene 8 unidades, pues imagínense, la primera unidad, madre mía, me falta un montón, nunca voy a acabar. O sea, es como,
ay, qué mal, qué loco, ¿no? Nunca puedo acabar esto, nunca podré con esto, digo. Y pues sí, mucha paciencia, mucha paciencia. Perfecto. ¿Cómo se sintió? Según lo que tú me comentabas al inicio de que tu profesora, pues, a lo mejor no conocía ciertas palabras porque eran muy del slang mexicano en ese caso. ¿Cómo te sentiste tú al hablar con un nativo de Latinoamérica por primera vez? Y si recuerdas en dónde lo conociste o la conociste, ¿y cómo te sentiste? Sí, la verdad es que les voy a decir que había momentos en mi vida donde me sentía rechazada lingüísticamente. Cuando me topaba con algunas personas que o no me entendían, porque yo usaba algo del slang, o lastimosamente me decían, ay, así no se dice, así no hables, porque antes, o sea, ahora ya estamos mucho mejor en Polonia, pero antes en las universidades, academias de idiomas, solo querían español de España y solo lo aceptaban también. Ujú. Entonces, es una cosa negativa que debo mencionar porque sucedió en mi vida. Ahora ya estamos mucho mejor, la gente acepta ya todo o casi todo bueno. Entonces, sí, y la primera vez, pues en Varsovia, creo, si no me, bueno, dependiendo. Mi primera vez online, naturalmente, escribiendo y hablando, ¿sí? Como, pero en vivo fue en Varsovia, con un mexicano, entonces fue maravilloso, o sea, fue maravilloso porque yo que sabía tanto, más o menos, por esas telenovelas del slang mexicano y el primer contacto que tuve con un mexicano cara a cara fue increíble. Y no solo lingüísticamente hablando, pero también cómo son los mexicanos y los latinos en general, cómo se saludan, cómo te dan la bienvenida con tanto cariño. Yo me sentía, al principio, me sentía un poco, ay, no sé, eso es demasiado, parece demasiado, ¿no? Porque ya, el saludo con los besos, la cercanía, o sea, no estás, bueno, en Polonia, mucha gente no está preparada para tanta cercanía con alguien que ves por primera vez, ¿no? Entonces, el contacto así como muy cercano fue como, ay, oh, wow. Pero por otro lado, no estaba tan mal porque yo estaba un poco preparada, un poco porque lo veía en esas telenovelas, en varios vídeos que yo veía en YouTube y todo, entonces no estaba como súper mal, pero creo que no estaba preparada para tanta cercanía de todas formas. Sí, el primer contacto y todo. Ok, pero en general, si tú puedes decir, porque existe inevitablemente este choque de culturas, ¿no? Con lo Ujú, que tú tomas como normal, ¿sí? Como lo que ujú, tú consideras algo, se llaman valores supuestamente, ujú, ¿no? Que un valor en Polonia es guardar distancia, por ejemplo. sí. Entonces, ya cuando conoces a otras personas de otra cultura que no tienen esos mismos valores, que no tienen esas mismas realidades, pues se produce inevitablemente este choque cultural. ¿Fue este el mayor choque cultural que tú tuviste con la cultura latina o tuviste algún otro? Muy buena pregunta. Creo que no, creo que me acostumbré muy rápido a lo de la cercanía, a lo de ser tan abierto. O sea, me gustó tanto que al momento empecé a usarlo en mi vida. Dije, puf, yo voy a decir cosas sin rodeos, yo voy a decir tal cual que lo que pienso. Entonces creo que eso me gustó, me atrayó y entonces empecé. La verdad, quizás al principio no fue tan fácil para mí tener tanta cercanía físicamente hablando, como abrazar a cada persona y darle 2 besos y tal. Después tuve un problema porque en España se dan 2 besos, en Latinoamérica un beso y yo siempre me equivocaba. Aquí hay un español y no sabía con quién darse 2 besos, con quién darse un beso, eso también. Y siempre tengo problemas con eso. Porque normalmente salimos con latinos, tengo muchísimo contacto con los latinos, o sea, el hispanohablante, pero de Latinoamérica, de cualquier país, y a veces tenemos contacto con los españoles, tenemos un vecino aquí español y nos caemos súper bien. Y cuando le saludo, por tener tanto contacto con los latinos, ¿no? Es como, ay, ¿cuántos besos? ¿Cómo era? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Nos preguntan también a mí
bueno, a mi pareja también y a mí, si hubo algo muy difícil de asimilar, de acostumbrarse, y nosotros respondemos nada. No podría decirte algo que me chocó, me gusta todo. ¿Sabes? Bueno, no me gusta una cosa, Ok, la por favor. impuntualidad. Ok, ok. O Ujú. sea, este fue el choque más grande, yo creo, porque yo incluso salgo más temprano. Es algo que no me gusta de mí misma porque, tipo, tengo que quedar a las 10 con alguien, o sea, en algún lugar, y yo a las 9 en punto ya pienso, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Y salgo a las, no sé, 9:20, voy a entrar tranquila y estoy como 15 minutos antes, ¿no? Y estoy ahí como un palo seco, por decir así, estoy como parada. Ok, ¿y ahora Bueno, qué? pero ya estás tranquila, ya no estás pensando en que tienes que salir al menos, ¿no? Sí, pero sí, o sea, la impuntualidad y en caso de algunos, o sea, incluso en España, el mañana, te lo hago mañana, te lo hago mañana, mañana, mañana. Eso también me frustra un poquito porque yo soy muy emprendedora, me gusta hacer las cosas ya. Si yo quiero algo, pues lo quiero ya. Y por ejemplo, hablamos una vez, si nos mudamos, por ejemplo, no sé, a España y tal, si yo contrataría a un español como profesor, no sé. Ok. Depende. Lo que pasa es que depende de su forma de trabajo. Si él trabaja de verdad cada día y no me dice mañana, mañana, contratadísimo. Pero sí, porque este es mi problema. Yo trabajo rápido y me frustro rápido. Entonces, si alguien no me entrega los documentos o las cosas a tiempo y siempre me dice como excusa, no, mañana te lo hago, ¿sabes? La semana que viene te lo hago. No, seguro que ya te lo hago. Y nunca lo tengo, como el material o la cosa, pues lastimosamente en la colaboración acabará pronto. Ok, yo creo que eso es comprensible y en general se espera eso de una persona, especialmente cuando se trata de algo, bueno, una relación laboral Sí. específicamente, ¿no? Pues eso es comprensible. Me llama un poquito la atención esto que has contado sobre la impuntualidad, o sea, más que llamar la atención, creo que para los que nos están escuchando, si quieren tener una pareja polaca, ya sea chico o chica, por favor pongan atención porque Donny nos está dando muy buenos consejos de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. A todo polaco, creo yo, si puedo generalizar, a todo polaco le molesta mucho la impuntualidad, incluso para las fiestas. Porque Ujú. a ver, para mí la puntualidad depende de la situación. Si yo tengo una reunión de trabajo, trato de ser muy puntual. Creo que en Sí, general lo soy, pero cuando son fiestas no puedo llegar temprano. yo Simplemente no sé, lo hago. yo sé, tengo una historia que damos con unos amigos mexicanos y les comentamos que hasta las 11 no cobran entrada, hasta las 11 de la noche. Entonces, si llegamos a las 10:50, perfecto, ¿no? Como Ujú. 11 menos 10. Y nosotros así llegamos, o sea, mi pareja y yo llegamos a las 11 menos 10, entramos, nos pusieron la pulserita esa, todo bien, ¿no? Y a las 11 nos sentamos, todo bien, un cóctel en la mesita, genial. Vale, 11:30, nadie está. 12, nadie está. 12:30, nosotros ya, vale, vamos a bailar un poco. Pues fuimos a bailar los dos, pero fue un poco como que, no sé, no tan chévere, o sea, estaba un poco aburrido porque queríamos compartir, la verdad, para eso fuimos. Entonces, 12:30, bailamos un poquito, 2 canciones, volvimos a la mesa, nadie está. La 1, no, ya nos vamos, o sea, literalmente les estábamos escribiendo, nadie respondía, no había nada. A la 1:30 nos fuimos, literalmente salimos del club, nos fuimos, pedimos un Uber a casa. Camino a casa en Uber nos escriben, hola Doni, ¿qué tal? ¿Dónde están? Acabamos de llegar a la 1:40. La verdad es que dijimos, no, ¿saben qué? Nosotros ya vamos a casa a dormir, a descansar. Fue una noche
Noche loca, noche loca. Ahora, bueno, tenemos varias técnicas. Normalmente citamos a la persona más temprano para que llegue como nosotros queremos. Tenemos varias técnicas, ¿sí? Dependiendo también qué hacemos, a veces ofrecemos ciertas cosas que si llegas tarde te la pierdes y también la Ok. gente se apura un poco. Pero sí, es bastante chistoso eso de ya estoy llegando y apenas entra a ducharse la persona, pero sí, Bueno, es yo interesante. no sé, creo que sería interesante que nos dejen los que nos están escuchando para ellos, porque para mí, bueno, creo que 3 horas casi de retraso es mucho tiempo, ¿eh? Es Sí, demasiado tiempo. Para mí lo sí, justo o lo podría decir y media hora, 45 minutos es lo máximo. No me gusta llegar antes, que yo también tengo sí. una historia, me acuerdo que yo que en Varsovia, pues con la que ahora es mi esposa, hicimos una fiesta, invitamos a muchos latinos y habíamos dicho a las 9 de la noche. Y yo a las Ujú, 8:30, pues en pijama, tranquilo, medio limpiando, y ella muy estresada, era mi novia en ese entonces, ¿no? Y mira, ¿y a qué hora vienen? Pues no sé, pero van a venir, han dicho que vienen y van a venir. Pero, ¿y la comida? Pues calma, sí, ellos van a traer algo de beber y nosotros mientras tanto preparamos la comida. No, es que ya son las 9 y tú no has, cámbiate. Bueno, cálmate, nunca van a llegar a tiempo. No es, creo yo, y es una cuestión que a lo mejor sé que en Polonia no se entiende porque es una cuestión así, pero para nosotros es de mala educación llegar temprano, ¿sabes? ok, Es como, vale. no sé, para mí lo siento así. Media hora, 1 hora está bien. Recuerdo que esa vez, de hecho, fue una de las mejores reuniones que hemos tenido. Todos llegaron a Wow, las 10 de la noche, 10:30. Empezamos a cocinar juntos, la pasamos muy bien, qué bonito. muy tarde, pero sí, recuerdo que mi esposa estaba estaba desquiciada, literalmente, Sí, porque todos llegaron muy tarde y no entendía cómo era que yo estaba tan tranquilo y relajado esperando hasta el último momento, sí. literalmente, ¿no? A ver, para mí De es hecho, media hora. No sé si alguien tiene un tiempo más, menos, 3 horas, como en tu caso, si está bien. Yo creo que es demasiado tiempo, pero bueno. demasiado, sí. De hecho, me encanta el hecho de compartir, como has dicho, eso me encanta. O sea, como son de abiertos, de vale, pues yo te ayudo, hacemos la masa, hacemos empanadas juntitos, no te preocupes. O sea, como al momento todos se ponen a trabajar, eso es lo maravilloso también, lo que me encanta, ¿no? Creo que eso no sabía en ese entonces ella, porque exacto, para Ujú, mí, el objetivo de la fiesta era, vamos a cocinar todos juntos, alguien va a preparar la ensalada, nosotros vamos a hacer la ujú, pizza, etcétera, sí. pero no lo voy a hacer todo yo, o sea, la idea es compartir todos juntos, pero creo que tienes razón, eso Sí. es una cuestión que no había pensado, ¿eh? Porque antes, o sea, yo en Polonia, no sé si en todos los lugares, en todas las regiones, cuando tú invitas a la fiesta, tú preparas toda tu casa, tú la decoras, tú pones todo en la mesa, los invitados entran, la mesa está puesta, todos los platillos, todas las servilletas, y cuando los invitados entran, o sea, cruzan la puerta, tú sacas el pollo del horno y lo pones en el centro de la mesa y sabes, o sea, es algo así. Ujú. Por lo menos así siempre lo he sentido, ¿no? Como en eso. Pero cuando empecé a entrar más en eso de la cultura latina, me di cuenta que nuestra vida es demasiado como regla, todo. Ay, qué felicidad es no tener prisa, no apresurarse, o sea, ¿sabes? O sea, preparar una fiesta y que entren y que te ayuden y que todos juntos se apoyen y que pongan música. Vale, tú pon música, ¿qué quieres? Salsa, vale, pon salsa, vamos a bailar y cocinar, ¿no? O sea, eso es maravilloso y te quita todo, o sea, de tu cuerpo, el estrés, o sea, tú ya no estás como, ay, ¿qué hago? Ellos vienen, no puedo, no tengo nada listo, no tengo nada listo. Sí. Creo que Entonces, Creo que eso es lo que mi esposa menos le gusta de mí, mi tranquilidad, ¿sabes? Porque ah, ella todo el tiempo está, como tú dices, exactamente lo que tú dices, que recientemente hemos tenido, de hecho, hicimos una fiesta para mi hijo por su cumpleaños, pero no lo hemos hecho ni en casa, ¿sabes? Hemos rentado un lugar y ella ah, estaba estresada por cómo iba a salir la fiesta en el lugar. O sea, para mí era ah, como, es exageración porque no vamos a hacer nada, ¿sí?
pero sí, lo entiendo. Y quería hacerte esta pregunta, producto de lo que estamos conversando ahora, porque hay muchas cosas, el tema de relacionarse entre amigos, entre pareja, con dos nacionalidades, como hemos hablado, pues tiene ciertos retos, ¿no? Si Sí. tú te voy a hacer esto en dos preguntas. Desde tu perspectiva como polaca, sin tapujos, sin pelos en la lengua, Vale. ¿qué opinión tienen los polacos sobre los latinos? Puede ser algo positivo o algo negativo también. Bueno, yo la verdad es que no sé ahora, actualmente, porque no tengo mucho contacto con los polacos, lastimosamente. Ok, Eh, entonces, bueno, puedo decir lo que se escuchaba antes, hace años, que son muy mujeriegos. Eso se escuchaba en en ciertos lugares. O sea, se escuchaba que son muy, muy, muy mujeriegos. Yo no sé de dónde, de esas telenovelas sacaban esas opiniones, no sé, la verdad es que nunca pregunté a nadie por qué opinas así, si tuviste experiencias, no sé. O sea, sí, eso se escuchaba en ciertos lugares. Mm, Ahora, como educamos más a las personas, o sea, lo que quiero decir que hay varias personas que son como profesores de español de Latinoamérica, quizás, o simplemente yo muestro mucho más en mis redes sobre los latinos, pues las personas opinan ya que son muy abiertos, muy chéveres, como que siempre animan a la fiesta, siempre en los momentos difíciles sirven de apoyo porque siempre son como, ay, que Dios te bendiga, ay, que todo salga bien, ay, que esto, ay, que aquello, siempre te ayudan, te apoyan. Entonces, yo creo que ahora algunas personas ya han cambiado totalmente su perspectiva, ¿no? ujú, Sobre Latinoamérica y te digo que mucha gente empieza a viajar. Hace poco uno de mis alumnos se fue a Bolivia, Perú, creo que Chile, o sea, hizo un viaje excelente, estupendo. La gente empieza a descubrir, mucha gente viaja a México y tal. O sea, ahora ya todos esos destinos y todo eso es más cercano a sus claro. corazones, ¿no? Ujú. Porque antes, como era un mundo totalmente lejano, no sé nada, quizás por esas telenovelas saco una conclusión equivocada, que cada uno de los hombres es mujeriego, que no sé qué, que sangre caliente, que no sé qué, o sea, decían esas cosas. Ok, bueno, la lógica tenía un poco Sí, de sentido sí, al menos, ¿no? sí, sí, claro, claro. La otra pregunta que ya para ir finalizando, pues te agradezco mucho por tomarte el tiempo. Todo esto pues está enfocado básicamente en cómo nosotros como latinos podemos aportar dentro de una sociedad como la polaca, siendo tan diferentes, buscando integración de alguna manera, entendiendo un poco también no solamente la forma en la que se vive, sino en la forma en la que nos perciben, ¿no? Porque al final del día, afortunadamente, como tú has dicho, pues no solamente se ha abierto bastante la puerta por el tema de educación, como pues el trabajo, la labor que tú haces, no solamente a través de las redes sociales, que también es una excelente creadora de contenido, sino también a través de tus clases y tus libros. Pero también afortunadamente y muy recientemente se ha visto un incremento muy grande en la migración latinoamericana, especialmente gente de Colombia que viene a trabajar y que pues elige Polonia como un lugar para empezar de nuevo, para pues una nueva vida diferente a la que hayan tenido. Si tú pudieras darle un consejo a un latino que encuentras por primera vez, que tiene muchas dudas sobre el país, sobre en general el clima, el idioma, ¿qué consejo crees tú que sería el más importante antes de mudarse a Polonia? Bueno, si quiere trabajar, tener visa de algo, como no recuerdo cómo se llama, pero es importante que en la embajada de su país la saque porque hay muchas personas que te ofrecen supuestamente mil maravillas para que tú trabajes aquí. Tú vienes como turista y no tienes absolutamente nada, incluso te estafan. Entonces, venir con la visa de trabajo que la puedes sacar en la embajada de tu país.
punto final, o sea, de forma legal. Y consejos generales, pues yo creo que escuchar un poco más el idioma, o sea, quizás escuchar la radio polaca, lo puedes hacer en línea, o sea, en internet, o hacer un curso básico gratuito. Hay una página que ofrece un curso básico gratuito en español y tienes 30 lecciones para empezar, o sea, para empezar, te explican todo en español, cómo saludar, cómo despedirse, qué saludos se usan, qué es mejor usar y qué mejor no usar. Y precisamente hablando de los saludos, hay que saber que en Polonia somos más formales y creo que eso también produce cierta distancia entre las personas Ujú. y por eso no tenemos tanta cercanía, ¿no? Entonces, al saludar por primera vez a alguien, quizás no te acerques tanto, dependiendo con quién tratas. Si la persona ya tuvo contacto con hispanohablantes, si aprende español, bueno, es otro tema, pero si tienes un contacto con una persona totalmente diferente, no te acerques tanto, no le des de repente 2 besos o algo, porque dependiendo, pero puede sentirse acosada, puede sentirse mal, dependiendo quién es, por supuesto. Entonces, el consejo es que aquí somos más formales, entonces hay que decir dzień dobry, o sea, buenos días, no necesariamente hola, ¿qué tal? Porque si lo dices a una cajera, pues no, esta es la situación real de mi pareja cuando se mudó por primera vez, en su Google Translate tradujo hola, ¿qué tal? Y pues Google Translate le dijo cześć, jak się masz, y entonces en el Lidl cuando estuvimos ya pagando, sí nos acercamos y él así con toda la sonrisa del mundo, con toda la alegría a la cajera, más o menos 60 y pico de años, le dice, y esa señora así bloqueada, así como ella no sabe qué hacer, ¿no? Claro. Porque a la vez chistoso, te quieres reír porque con su acento y con todo lo que pudo lograrse, y Ujú. es que, ¿qué? ¿Cómo se atreve a decirme así? Claro. Y sí, ¿no? Entonces fue chistoso. Yo le dije, Cojaña, así no se dice, amor, no. Y él, ¿pero qué hice? Fue muy agradable, muy bonito, de cariño. Bueno, esa es una de las diferencias culturales muy, muy importantes. Sí, tienes mucha razón. En realidad, me acuerdo que yo llegué el primer pueblo donde estuve fue Pruszków, cerca de Varsovia. Y claro, como tú dices, ¿no? Esa lejanía, o como esa, no lo sé si, creo que sí, podemos llamarlo lejanía, pero en Latinoamérica yo le decía buenos días a toda la gente. Aquí en Polonia se acostumbra, que eso es un buen dato, gracias por mencionarlo, cuando entras simplemente al entrar a algún lugar, al elevador, entras a algún edificio, entras a alguna tienda, dices buenos días. Eso es una regla general, Sí, pero no lo dices en la calle. Yo sí. estaba acostumbrado a ir por la calle y lo mismo que tú, ¿no? O que tu pareja. Yo iba por la calle y le decía, dzień dobry a todos y toda la gente como, dzień dobry. Porque como te conozco o algo, Sí. porque solo lo haces así con gente que conoces, ¿no? Que ya has tenido algún acercamiento, pero que no, a ver, que no es un extraño total. Entonces, la gente todavía se ríe mucho cuando yo cuento esto de que dzień dobry, y toda la gente como, no. Muy Sí, bien, perfecto. sí, sí, me imagino. Para finalizar, Donny, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la Gracias a ti. invitación. La invitación también, chicos, para que visiten su canal, síganla en redes sociales. Está en Españoleando con Donny en Instagram. Pues si ustedes quieren conocer también palabras en polaco, por favor no le tengan miedo. Es un idioma que parece ser difícil, sin embargo no lo es. Todos los idiomas al final del día pues requieren un poco de esfuerzo definitivamente y creo que con el contenido que Donny, por ejemplo, está creando, pues está fenomenal que lo puedan seguir para ir conectando, así como ella aprendió español, empezar a crear ese tipo de conexiones. Donny, ¿algún saludo que quieras dar especialmente para nuestros hispanohablantes, gente que viene de Latinoamérica, que a lo mejor ya está acá en Polonia o que está pensando en venir? Bueno, pues un saludo a todos los oyentes, los que quieran aprender tanto polaco como español. Nunca se rindan, sigan luchando. Y si tienen
pasión por un acento slang especial, pues con gusto les puedo ayudar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Espero tener nuevamente a Donny en unos próximos episodios para poder continuar hablando sobre esto, que es ella tiene muchísimas cosas, historias que contarnos, especialmente sobre su experiencia con latinos, y a nosotros nos interesa también conocer un poco del lado, a lo mejor no tan polaco, porque ella, pues como bien ha dicho, más bien es una medio polaco-latina, pero al final conoce algo sobre eso y pues nos puede ayudar definitivamente. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios a ver si hay alguna otra pregunta. De igual manera, estamos en las redes sociales como habla-latino. Y muchas gracias por hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.